Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Hielo en el agua. Sin embargo, justo antes de salir algo importante cruzó por su mente y de repente se dio la vuelta. Se dio cuenta de que a pesar del silencio de la habitación y la falta de respuesta, Apple había estado observando y no había podido ocultarlo. ¿Qué es lo que más le gusta, jefa? ¿Por qué tarda tanto en responder? Quiero saber. De los 3 platos, ¿cuál es su favorito? Qué mujer tan orgullosa. Apple se había negado a hablar, pero permaneció allí sentado observándola, ignorando su presencia. Pero bien, si no quería responder, que así fuera, porque lo que a Apple le gustaba no era importante para ella. Trabajando esta tarde, ¿sabe siquiera lo duro que es para alguien que no tiene coche? La Dana refunfuñó al salir del ascensor y al entrar al vestíbulo del hotel. Pasada la medianoche, sonrió a la sesionista del turno, con quien ya había trabajado, pero decidió no molestar ni interrumpir la rutina del trabajo. Como no había transporte disponibles ahora, planeó reservar un viaje a través de una aplicación de transporte. No había ni un coche disponible. ¿Qué día era hoy? Suspirando de cansancio, guardó el teléfono y echó un último vistazo al camino a su departamento. Al menos las calles no estaban completamente desiertas. Algunos puestos de comida estaban abiertos. ¿Quién está ahí? Y antes de que pudiera alejarse del todo de la entrada del hotel, el sonido de sus pasos la sobresaltó. Se preparó para correr esperando lo peor, pero al mirar por encima del hombro se dio cuenta de que era Apple la jefa, en persona, no un espíritu vengativo de la noche. Jefa, llamó, no quise asustarte. Entonces, ¿por qué aparece de la nada sin avisar? Casi grité y desperté a todo el hotel. Ven conmigo, ¿qué quiere decir? Sube a mi coche, ¿me va a llevar? No lo diré una tercera vez, la da. Muchas gracias, estaba muy preocupada porque era tarde y no conseguía transporte. Sin dudarlo, la da siguió a su jefa. Por muy extraña que sería que fuera Apo en ese momento, ella era su única forma de volver a casa. ¿Terminaste el trabajo? Claro. Entonces, ¿ya has decidido cuál será el plato principal? Sí. ¿Cuál fue la decisión? No es asunto tuyo. Apo terminó la conversación, mientras la da con un pucho de desaprobación murmuraba en voz baja. Dime el camino, siga directo. Cuando llegue a la intersección. Y antes de que pudiera terminar la frase, el silencio del coche se rompió bruscamente, con un sonido vergonzoso de rugido de un estómago. El hambre que había estado ignorando, sumado al silencio absoluto dentro del coche, hizo el momento más incómodo. No es como si nunca hubiera oído un rugido estomacal. Por favor, no te rías. No pierdo el tiempo en esas tonterías. Pero para su sorpresa, el estómago de Apo rugió inmediatamente después, como si se uniera al de ella en solidaridad. Tu estómago también está protestando, jefa. Eso no tiene gracia. Es interesante ver que la jefa también tiene hambre. También soy humana. Jefa, ¿podemos ir a ese puesto de fideos que está más adelante? Sin comprender de todo, Apo detuvo el coche a un lado de la carretera. Ese puesto es famoso. Llevo comiendo aquí desde que me mudé. ¿Por qué me cuentas eso? ¿No quiere fideos? No como fideos hasta ahora. Me puede doler el estómago. No hay problema. Ya lo consideré una invitación, solo por cortesía. ¿Vives por aquí? Este edificio de allá es mi departamento. Está a unos 100 metros. Después de comer caminaré a casa. Entonces sal de mi coche. Gracias, jefa, y gracias por traerme. Fue solo un pequeño desvío. Apo observó cómo la dama saltaba del auto y se dirigía al puesto con entusiasmo, completamente diferente de la joven exhausta y hambrienta que había estado sentada a su lado momentos antes. Entonces, ¿por qué Apo seguía sentada allí mirándola? La dama era como una explosión de color que invadía la vida monótona y diferente de Apo. Aunque intentaba ignorarla, era imposible ignorarla. Apo levantó la vista del teléfono tal que alguien se detenía frente a ella. Al principio pensó que era la dueña del restaurante que traía los fideos que había pedido, pero para su sorpresa era Apo. La dama levantó la vista del teléfono al notar que alguien se detenía frente a ella. Al principio pensó que era el dueño del restaurante, quien traía los fideos, pero para su sorpresa era Apo. Ni siquiera se había dado cuenta de cuándo la ejecutiva había bajado del coche. ¿Decidiste bajar a comer fideos? Eso parece. Apo sacó una silla de plástico y se sentó frente a ella, fijando la mirada en la mujer, que parecía sorprendida por su presencia. La dama ciertamente no esperaba verla allí. Al igual que Apo, se sorprendió de que hubiera cambiado de opinión y hubiera decidido parar en lugar de conducir directamente a casa. ¿Qué quieres comer? Puedo pedir algo por ti, cualquier cosa. Qué respuesta tan útil. La dama suspiró un poco frustrada por la falta de especificidad de su jefa. Se giró para pedir un tazón de sopa, pensando que sería una opción sencilla e ideal para que Apo lo probara.
Después de todo, si no quería comer algo pesado como fideos por la noche, la sopa sería algo ligero. Aquí tienes una sopa de fideos. ¿Por qué pediste sopa para mí? Porque la jefa dijo que no le gustan los fideos. Y parece que a ti tampoco te gusta la comida picante, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Observo, por supuesto, y cuando comiste el plato del chef, empezaste a sudar mucho después de la comida picante de mariscos. Y cada que algo picaba, solo tomabas un bocado y dejabas el resto. Eso me dice que prefieres sabores más suaves. Por eso elegí la sopa. Lana explicó con seguridad, demostrando su gran atención a los detalles. Esa habilidad le había resultado útil en el trabajo, ya sea observando el comportamiento del chef o identificando las preferencias de los clientes mientras trabajaba en la recepción del hotel. Esto fue solo una coincidencia, casualidad que va. Eso se llama prestar atención a los detalles. ¿Te gusta condimentar tu comida? Un poco, pero nada muy intenso. Lana sabía que ese caldo tenía niveles de sodio que superaban la ingesta diaria recomendada. Y los fideos están hechos con harina refinada, lo cual no era muy saludable. ¿Puedo simplemente disfrutar de mi comida sin pensar en eso? Olvídate de la salud por un momento, jefa. Ella sabía que la comida deliciosa a menudo era poco saludable, pero en ese momento, cuando el hambre lo consumía todo, lo único que importaba era comer. No era que comiera eso todos los días. Quizás a Apo, con su dieta equilibrada y sus comidas de lujo, le costaba apreciar la simplicidad de la comida callejera. ¿Y bien, qué le parece, jefa? ¿No le dije que el lugar era increíble? Apo no respondió, sino que observó a la dama mientras charlaba y comía. Aunque le resultaba un poco molesto, sabía que la joven mantenía una etiqueta impecable en el trabajo. Era como si hubiera dos jóvenes, la juguetona y la seria. Jefa, extiende el brazo, por favor. ¿Por qué? Solo extiende el brazo. Te ajustaré la manga, será más cómodo para comer. Ahora el otro brazo. No es necesario, puedo hacerlo yo misma. Apo rechazó la ayuda. Tras ajustarse una manga, arregló la otra ella misma, aunque los pliegues no quedaron tan bien. Termina de comer rápido para que podamos irnos. Come tu primera. Mi departamento está muy cerca. Te llevaré a casa. Vaya, la jefa tiene un lado amable. No es amabilidad, solo estoy siendo responsable porque trabajaste horas extras. La dama solo había dicho eso para burlarse de ella, pero Apo respondió con seriedad. Sabía que la jefa era estricta, pero no esperaba una respuesta tan literal. Sea cual sea el motivo, gracias. Y paga mis fideos, por favor. Eso no tiene nada que ver con el trabajo. Gracias, jefa. Apo observó cómo la dama caminaba alegremente hacia el coche cuando la dueña del restaurante vino a cobrar. Pagó sin pedir cambio, pero no sin quejarse por dentro por no haber avisado. 50 van, gracias por la comida, jefa. Te lo voy a descontar de tu salario. Incluso por algo tan pequeño. Es muy tacaña, dijo. Pero pensándolo bien, la palabra gratis probablemente no existía en el diccionario de Apo. Era una mujer metódica, organizada e increíblemente diferente. Esperar que pagara por algo era pedir demasiado. Si les gustó el video no olviden darle me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.